Yo hace un momentito le decía a Romeo que yo estaba muy contenta en el sentido de la incorporación progresiva de la prensa, de todos los compañeros de la prensa, en la difusión y en el conocimiento que están teniendo cada vez más de muchos elementos de la salud que son básicos para la vida del paciente. Aquí entra uno de ellos, el saber reconocer que el medicamento puede, en vez de producir el efecto que se desea, ser a veces fatal para la vida del paciente. Bueno, en efecto, tengo al teléfono al viceministro de Política Sectorial del Ministerio de Salud, Eduardo Espinosa. El doctor Eduardo Espinosa está con nosotros a través de la línea telefónica. Le contactamos, viceministro. La doctora nos ha explicado muy bien el contenido de este anteproyecto, pero le contactamos específicamente para que recordemos un poco este estudio que en su momento estuvo bajo su responsabilidad antes de que se convirtiese en funcionario de gobierno, pero que nos recordaba más o menos en qué porcentaje los medicamentos eran tan caros en nuestro país cuando en otros países son sumamente o de costos más accesibles, ¿no? Recuerda, por supuesto, me imagino, el contenido del mismo, de ese estudio. Cómo no, Romeo, es un placer escucharle y poder tener contacto con su teleaudiencia. Un saludo a nuestra ministra también. Y bueno, me agrada que se esté debatiendo la ley, porque me parece que es un paso importante en el desarrollo del sistema de salud de nuestro país, que ha sido postergado por tanto tiempo, y que por fin podamos tener la oportunidad de que los medicamentos estén al acceso de toda la población, con la calidad que la población se merece y a un precio razonable para la gente que los compra en el sistema de redes privadas de farmacias, y gratuito, como decía la doctora, en el sistema público. Recordando, digamos, la medular del estudio, que es lo que usted me preguntaba, sí. El estudio puso muy en claro todos los eslabones de la cadena de comercialización del medicamento y cómo estos eslabones se iban construyendo en forma de una serie de márgenes que se iban agregando al precio original del medicamento cuando se importa y se pone acá en El Salvador, lo que se conoce como precio CIF. A ver, a medida sí. que los eslabones estos se iban agregando, el precio se iba incrementando y al final el precio al consumidor representaba, en el caso de los medicamentos de marca, que son los medicamentos de fabricación original, digamos, por los que primero se emiten y que están protegidos por una patente durante 20 años, estos medicamentos en promedio se vendían a 52 veces el precio internacional de referencia. Esto significa no ganancias del 5%, del 500%, sino del 5.200%. Eso es lo que significa. Sobre el precio internacional de referencia. Y los medicamentos genéricos, a su vez, eran vendidos también a 28 veces el precio internacional de referencia en promedio. Es decir, ganancias en promedio de 2.800%. Esa realidad persiste, ¿no, doctor Espinosa? Esa es la realidad que persiste en este momento. Bueno, se han hecho con posterioridad. El estudio que nosotros hicimos a finales de 2006 y que se publicó en 2007, se hicieron varios otros estudios, unos a cargo de la Defensoría del Consumidor, otros a cargo también de organismos internacionales y de consorcios de ONGs a nivel centroamericano, y demostraron que luego del estudio nuestro la situación había continuado deteriorándose, es decir, que los precios incluso habían subido más de lo que nosotros habíamos detectado. Sin embargo, recientemente hicimos nosotros una encuesta, también estuvo esta encuesta a cargo del colaborador, de nuestro colaborador que tuvimos en la primera, que fue el doctor Giovanni Guevara, en diciembre de este año. Los resultados todavía no los hemos publicado, pero puedo adelantar algo de lo que encontramos. Nosotros encontramos que en la segunda mitad del año pasado había reducido el promedio de precio de venta del medicamento. De los 52 que habíamos encontrado en el primer estudio, a 38 veces el precio internacional de referencia, que siempre es sumamente elevado. Pero es importante hacer ver que el único hecho
que ha incidido en que estos precios hayan podido reducirse es la inyección en el sistema público, que gracias a la brillante gestión que hizo la doctora ante las autoridades de Hacienda permitió reforzar los fondos para poder comprar más y mejores medicamentos en el sistema público. Entonces tuvimos esa reducción. Es el único factor que puede explicarlo, ¿verdad? No ha habido otro elemento, ¿verdad?, dentro del mercado que pueda darnos elementos o ideas de por qué se ha reducido. Es que porque la accesibilidad es fruto de dos elementos. Uno es la disponibilidad en el sector público y otro es el precio en las redes privadas de farmacia. Bueno, la disponibilidad en el sector público depende de que se compren suficientes medicamentos en el sector público y que la gente no tenga necesidad, sobre todo la gente más pobre que es el equipo del ministerio, de ir a comprarlos a las redes de farmacias privadas. Bueno, muchas gracias. Si hay más disponibilidad, la gente no tiene que comprarlo y entonces el precio baja. Doctor Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros y recordarnos, ¿no?, cómo se dio ese estudio y cuál es el impacto que tuvo y sobre todo cómo evidenció, digamos, los márgenes de utilidad o la diferencia entre los medicamentos entre un país y otro. Muchas gracias, buen día para usted. Gracias a usted, Romeo, y pronto vamos a dar a conocer los resultados completos del nuevo estudio que hicimos, que fue una réplica del anterior con algunas ampliaciones. Perfecto, bueno, me dicen que estamos listos, ya ve que vamos corriendo con el tiempo, me dicen que estamos listos con el enlace con nuestros colegas de la Radio 109 y también créanme que después del mismo enlace vamos a leer los correos electrónicos que tengo aquí en pantalla en este momento. Hacemos entonces el enlace, saludamos a nuestros colegas, pero antes a nuestro patrocinador. El enlace, primera entrevista y Radio 102.9 es patrocinado por Yogur Yes. Bueno, Pencho y Aida están listos ya en la Radio 109. Podemos saludarles ya. ¿Cómo están, amigos? Hola, buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, muchísimas gracias. Buenos días, Romeo. Qué gusto verte a través del enlace de la primera entrevista. Buenos días a tu invitada también, doctora. Un gusto, un placer. Está la ministra de Sí, Salud. claro. La doctora María Isabel Rodríguez está conmigo esta mañana y con nuestros amigos televidentes y ahora con los colegas y radioescuchas de la Radio 109. Pencho. ¿Qué tal, ministra? Mucho gusto, encantada de saludarlos. Tengo muchos días de no verlos de cerca. Sí, ¿y cuál es el tema hoy? ¿De qué han estado platicando, doctora Romeo? Bueno, aquí estamos hablando de la nueva ley de medicamentos en un esfuerzo que tenemos por volver accesible a la población medicamentos de alta calidad y con precios que sean realmente accesibles a todos. Bueno, y también, otro tema que estábamos viendo hoy... Lo del dengue. Lo del dengue, que me imagino los tienen en alerta también a las autoridades de salud. Invitándolos a todos ustedes a que nos ayuden y que sean parte importante de del combate contra lo que estamos calificando ahora como nuestro enemigo número uno, nuestro enemigo común, que es el zancudo. ¿Pero responde la población, doctora? Responde en parte. Queremos que la población responda más y que nos permita penetrar en sus casas, que nos permita ayudarlos a limpiar esos criaderos de zancudo que tanto daño pueden causar a la población salvadoreña. Bueno, tenemos también aquí a nuestro invitado, ¿verdad, Pencho? Está Miguel Lacayo, analista económico, exministro pero de Economía y empresario también, está con nosotros esta mañana. Sí, presidente también de Farmacias Económicas, ¿no? Saludarlos. Don Miguel Lacayo, presidente también de Farmacias Económicas, decía, ¿sí? Así es. Claro. Tema interesante que toca la ministra. Fíjate que sí. Hoy están hablando del tema, decía del tema de la ley de medicamentos. Sí. Yo no sé si nos puede hacer como un breve resumen cuál es el fondo. Decía usted de dicha ley. que es para buscar precios más accesibles justos. a las medicinas. Entonces, no sé, también, bueno, aquí que está Miguel, tal vez tiene una opinión sobre eso. Una pregunta tal vez para la ministra, si es parte de la política del Estado el tema de control de precios en todos los sectores, es decir, si medicina es lo primero y luego vienen precios para lo que cobran los taxistas o precios lo que cuesta, por ejemplo, una cuña de aire en 102.9 o el precio del hierro. Pero ¿por qué dice eso, Miguel, por el control de precios? Porque lo que he visto en la intención del FMLN ha sido siempre el control de precios, ¿verdad? Entonces, yo pregunto si esto es parte de la política del Estado y para que hablar solamente, no únicamente de medicina, sino que si en realidad esto es como que el primer paso.